Guru Vachaka Kovai. Parte 3. Capítulo 33. La grandeza del sí mismo. Atma Machi Tirán. Verso 1058. Puesto que la grandeza de la naturaleza de la unidad es que sólo el veedor es lo visto, la propia realidad de uno, el sí mismo, es la cosa más grande, Mahat. Sólo la silente y radiante primera persona, que brilla después de que el ego, la primera persona, que es el veedor, ha sido completamente destruido, es el sí mismo, la suprema consciencia. Comentario. Sadhu Om. Todos los objetos que se ven no son nada sino una expansión del ego, la falsa primera persona que los ve. Por consiguiente, la realidad de ambos, el veedor, el ego y lo visto, el vasto universo entero, es sólo una. Esa realidad no es nada, sino el sí mismo, la propia existencia, consciencia de uno, que es la primera persona real que permanece brillando como radiante autoconsciencia en el estado de silencio en el que el ego, la falsa primera persona, ha sido completamente destruido. Por consiguiente, puesto que el ego o el veedor no es nada sino un pequeño reflejo irreal y semejante a un átomo del sí mismo, la propia realidad de uno, sólo el sí mismo es la más grande de todas las cosas. (1059) Aquellos que se sumergen fijando su mente o atención en el sí mismo, la morada de la felicidad de la consciencia, el vasto océano de paz, la cosa más grande, Mahat, obtienen la gracia del sí mismo, el inagotable tesoro. (1060) Solo el sí mismo es la cosa más grande, Mahat. En verdad, no hay ningún otro Mahat más grande que el sí mismo. Por consiguiente, por cualquier tipo de medios o tapas que sean, nosotros no hemos visto ninguna otra cosa digna de que uno la obtenga a cambio del sí mismo. Comentario. Sadhu Om. No hay ninguna obtención más alta que la obtención del sí mismo. Por consiguiente, es necedad abandonar la obtención del sí mismo para obtener cualquier otra cosa tal como los óctuples siddhis. Sin embargo, hoy día hay algunos supuestos mahatmas que ridiculizan la autorrealización
diciendo que no es la obtención más alta y que después de obtenerla hay muchas cosas más grandes que uno debe obtener practicando algunos tipos peculiares de yoga. Por consiguiente, a fin de refutar tales creencias erróneas, en este verso Sri Bhagavan, el más grande de todos los tapavins, declara enfáticamente la verdad que él realizó por su propia experiencia, a saber, que sea cual sea la suma de cualesquiera tipo de tapas que uno pueda hacer, uno no puede obtener nada más grande que la autorrealización. (1061) Excepto la gloriosa obtención del Supremo sí mismo, que es la cosa más grande, Mahat, no hay ninguna obtención valiosa en esta vida. Para conocerle y experimentarle, el Supremo sí mismo, destruye el indigno ego sí mismo por la indagación o escrutinio hecho en el corazón. (1062) Si por la indagación ¿quién soy yo? En el corazón uno obtiene la rara fortuna del sí mismo, que es la bella gema del verdadero conocimiento, Mei Ñana, que es siempre existente y brillante. La pobreza en la forma del denso engaño muere, destruyendo con ello la miseria del nacimiento y muerte, que es la raíz de todo sufrimiento. (1063) Ignorantes del valor de esa gema de ñana, los necios mueren ociosamente sin tratar de obtenerla. Por otra parte, aquellos que, conociendo el método de la autoindagación, han obtenido esa gema de ñana, que es la legítima posesión de cada uno, son los grandes, aquellos que han obtenido la suprema felicidad. Adóralos. (1064) En lugar de permanecer en la consciencia del propio sí mismo de uno, escrutinizando apaciblemente así, ¿quién soy yo? La forma de consciencia. ¿Por qué sufrir saliendo por medio de los malvados sentidos, tomándose erróneamente uno mismo por el reflejo de la consciencia Chitavasa, que separado de la verdadera autoconsciencia es la forma de la mente Chitam? (1065) Aunque uno haya obtenido abundante y completamente todos los poderes ocultos, siddhis, comenzando con ánima,
que son tan amados por las necias gentes mundanas. Todo el conocimiento aprendido por uno que no ha obtenido la perfecta gema del sí mismo, cortando el nudo primario, el chit yada granti o ego, es vacío. Comentario: Michael James. Anima, el primero de los 8 siddhis, es la capacidad para devenir tan pequeño como un átomo. (1066) Ellos, los sabios, dicen que el tesoro de la gracia silencio, el nunca fugaz pensamiento del divino Shiva, es decir, el indiviso estado de atención al sí mismo, es la riqueza real. Ese lustroso tesoro supremo que es difícil de obtener es la riqueza que está disponible solo para aquellos que tienen el amor de destruir todo pensamiento. (1067) Lo mismo que un buscador de perlas se sumerge en el océano, donde las perlas yacen ocultas, con una mente concentrada y una piedra atada a su cintura, obtiene la preciosa perla y con ello deviene feliz. Así también, sumérgete en el corazón con no apego, vairagya, obtén el tesoro del sí mismo y con ello sé libre de miseria. Comentario: Sadhu Om. La misma idea es expresada también por Sri Bhagavan en el siguiente pasaje de ¿Quién soy yo? Lo mismo que un buscador de perlas, atando una piedra a su cintura, se sumerge en el océano y toma la perla que yace en el fondo. Así también cada uno, sumergiéndose profundamente dentro de sí mismo, con no apego, vairagya, puede obtener la perla del sí mismo. (1068) Solo la consciencia de la extremadamente pura autoexperiencia, la cual existe silentemente, exenta tanto de yo como de mío, en el propio sí mismo de uno, que es la única brillante realidad que existe exento de defectos, es eso que brilla sobre todo. Capítulo 34. La supremacía del sí mismo. Atma para Tirán. 1069. Solo la existencia-consciencia, Sat Bodha, que brilla sin devenir nunca irreal, es el sí mismo, el cual trasciende la mente y en el cual el intelecto y el alma se deleitan.
solo ese gracioso supremo, que es un junto de extrema paz, es la medicina que hace que la mente que conoce o piensa receda y devenga apacible. (1070) Aquellos que no saben que ellos mismos son el sí mismo, el cual es la realidad no contaminada por la menor irrealidad, sino que se conocen a sí mismos solo como el cuerpo, que es transitorio e irreal. Algunas veces se sentirán mentalmente felices viendo con entusiasmo muchos tipos de formas de Dios. (1071) Si uno se aproxima y adora a cualquier otro, a cualquier Dios otro que el sí mismo, uno puede obtener todas las cosas otras que el sí mismo. Pero ¿qué pequeño Dios puede otorgar al Jiva la vida en el divino estado de Shiva, que es la eterna y verdadera consciencia suprema? Comentario. Sadhu. Si uno desea obtener otras cosas que el sí mismo, tales como riqueza, salud, fama, placeres celestiales y demás, uno puede obtenerlas adorando a otros dioses que no sean el sí mismo. Pero si uno desea obtener la autorrealización, el estado de Shiva, la suprema consciencia, la vía directa es adorar al sí mismo por medio de la práctica de la autoatención. Por sí misma, la adoración de cualquiera de los nombres y formas de Dios no es suficiente para permitirle a uno obtener la autorrealización, y debido a esto, Sri Bhagavan dice en este verso: ¿qué pequeño Dios puede otorgar al Jiva la vida en el divino estado de Shiva? La adoración de Dios en nombre y forma solo puede purificar la mente y con ello llevarle a uno indirectamente a la vía de la autoindagación. Por este verso, el lector puede comprender que el significado real pretendido por Sri Bhagavan en el verso 8 de Uladu Narpadu, cuando él usa las palabras Peruruvil, es sólo en nombre y forma, y no sin nombre ni forma. Remitirse aquí al apéndice 4b de The Path of Sri Ramana, parte 2. (1072) Aquellos que no saben que su propio sí mismo es el presenciador tanto de eso que es conocido en el estado de vigilia, el estado de sakala o mucheidad, como de eso que no es conocido en el envolvente sueño profundo, el estado de kevala o unidad, son engañados o afligidos, como si en un tiempo hubieran obtenido una visión de Dios, pero después la hubieran perdido. Comentario. Sadhu Om. Lo mismo que los objetos del mundo aparecen durante el estado de vigilia y desaparecen durante el sueño profundo,
Así también las visiones de Dios aparecen en un tiempo y desaparecen en otro tiempo. Por consiguiente, esas visiones de Dios no tienen más realidad que el mundo y los objetos en él. Pero eso que brilla siempre en la forma de la autoconsciencia yo soy, tanto en la vigilia, cuando los objetos son conocidos, como en el sueño profundo, cuando los objetos no son conocidos, es el sí mismo. Debido solo a que ellos no prestan atención al sí mismo y no realizan la naturaleza siempre brillante del sí mismo como él es, algunos aspirantes se sienten felices en un tiempo como si hubieran visto a Dios y se sienten afligidos en otro tiempo como si hubieran perdido esa visión de Dios. Pero aquellos que conocen al sí mismo, el cual ni aparece ni desaparece, nunca tienen motivo para experimentar tal aflicción. (1073) Puesto que los muchos dioses que son vistos debido a la fuerza de la adoración upasana realizada, padecen el cambio de la aparición y la desaparición, la propia naturaleza de uno, el sí mismo, que es eso que siempre existe y es conocido, es el verdadero y supremo Dios, que permanece siempre sin cambio. Comentario Sadhu Om. La naturaleza de la realidad es brillar siempre, sin cambiar o desaparecer, mientras que las visiones de Dios aparecen y desaparecen. Antes de que Dios aparezca, el conocimiento de nuestra existencia consciencia, Sat Chit, está brillando. Mientras Dios aparece, nuestra conciencia está brillando en la forma yo que veo a este Dios existo. Y después de que Dios ha desaparecido, nuestra experiencia es que nosotros existimos para conocer esa desaparición. Por consiguiente, puesto que eso que está brillando en los tres tiempos sin cambio ni desaparición es sólo nuestra propia existencia, consciencia, este verso afirma que sólo esa existencia, consciencia, Sat Chit, la cual es el sí mismo, es el supremo Dios, Paraveda, y el Dios real, Nisha Deva. (1074) Aquí o allí, como esto o eso, todo lo que se conoce como una segunda persona, debido a la mirada de uno, por medio del conocimiento objetivo, la mente, todo ello en todas partes, no es nada sino el puro espacio de luz, el espacio de conciencia, la pura realidad de uno que existe y brilla como el sí mismo. Comentario Sadhu Om. En la respuesta a la pregunta 6 del capítulo 2 de Upadesa Manjari, Sri Bhagavan dice: cualesquiera objetos que son conocidos, es el sí mismo que se conoce a sí mismo como esos objetos. Remitirse también al verso 945 y a la página 19 de
The Path of Sri Ramana, parte 2. (1075) Sabiendo que todo lo que es conocido objetivamente como esto o eso no es nada, sino una imaginación de la mente, si uno permanece en quietud, summa y ruka, en eso que es neutral, es decir, si uno permanece meramente como yo soy, la consciencia neutral que no conoce objetivamente segunda ni tercera persona, solo esa realidad que entonces brilla es existencia-consciencia, Sat-Chit, el supremo y gran sí mismo. (1076) El propio devenir confuso de uno al escrutinizar, debido al engaño, principios, tattvas, que no son el supremo principio, el sí mismo, es como sufrir el trabajo de escrutinizar completamente la basura sin valor de un barbero, en lugar de desecharla en su totalidad. Comentario Sadhu. La misma idea es expresada también por Sri Bhagavan en el siguiente pasaje de ¿Quién soy yo? Lo mismo que es inútil para uno escrutinizar la basura que debe ser desechada en su totalidad, así también es inútil para uno que debe conocerse a sí mismo, contar el número y escrutinizar las propiedades de los tattvas, los principios que constituyen el mundo, el alma y Dios, los cuales le están velando a uno en lugar de desecharlos en su totalidad. Sri Bhagavan condena aquí la manera en que los eruditos pierden su tiempo leyendo, aprendiendo de memoria, discutiendo y argumentando sin fin sobre los detalles de cómo es creado el universo desde los 5 elementos, sobre el funcionamiento de los pranas, ñañendrillas, karmendrillas, nadis y demás en el cuerpo, sobre los diferentes tipos de jivas y sobre todas las demás innumerables clasificaciones dadas en las escrituras. Puesto que todos estos principios o tattvas son sólo segundas o terceras personas, el no sí mismo, anatma, uno no debe perder su tiempo en escrutinizarlos, sino que en lugar de ello debe escrutinizar el sí mismo, el único principio real, por medio de la indagación ¿Quién soy yo? (1077) Sabe que para aquellos que moran dentro con rendido amor por el sí mismo, la felicidad pujante crece cada vez más. Felicidad, amor, Shiva, sí mismo, gracia, conocimiento, paz y liberación. Todos estos son solo nombres para la propia naturaleza real de uno.